¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Vamos a empezar con ver un poquito lo que son las clases y los objetos dentro de JavaScript. Para eso, y siguiendo con lo que veníamos haciendo hasta ahora, yo llevaba, creo, hecho más o menos hasta el archivito 20 y pico, 22. Entonces acá lo que le agregué ahora fue un nuevo archivito que sería el 23, que es el que voy a hacer ahora, que es el que tengo cargado ya acá. Entonces en este archivito 23 empecé cargando el esqueleto, puse las etiquetas HTML, head, body, y dentro del, bueno, cambié el color del fondo del body para hacer fichero nada más, y acá le puse clases nativas en JavaScript, que es el tema que vamos a ver ahora, que es lo que ustedes ven acá arriba. ¿Qué son las clases nativas en JavaScript? Nosotros en JavaScript tenemos una serie de clases que ya vienen predefinidas. ¿Y qué es una clase? Es el molde que nos permite a nosotros hacer objetos de algún tipo, digamos. O sea, crear, instanciar. O sea, el hecho de crear objetos se llama instanciar. Y acá en JavaScript tenemos, en principio tenemos más, pero en principio tenemos estas 5 clases. Podemos ver una más que es array. Tenemos estas 5 clases que nos sirven para crear objetos de estos 5 tipos. Por ejemplo, la clase string es la clase que me permite a mí generar objetos de tipo string o cadena de caracteres. La clase date es la que me permite a mí generar objetos de tipo date. Acá se los pasé, se lo agregué en la planilla para que les quede. Entonces tenemos las clases que se encuentran disponibles de manera nativa en JavaScript y que vamos a ver son las siguientes: string, date, mat, number y boolean. Number y boolean son dos clases sencillas, muchos no tienen. Boolean se imaginará que es para crear objetos de tipo booleano, objetos cuyo contenido son true o false. Number son para crear objetos de tipo numérico, cuyo contenido es un número. String es para crear objetos de tipo cadena, o lo que nosotros conocemos en la jerga común como variable de tipo alfanumérico. Y date, variable de tipo fecha, digamos. Ojo que acá no vamos a hablar más de variables, sino que vamos a hablar de objetos, pero en definitiva es lo que nosotros ya venimos conociendo como variable. Y fíjense que salteé la clase mat porque la clase mat es una clase demasiado particular que se utiliza no instanciando objetos, sino que se utiliza directamente dentro de la clase. ¿Bien? Bueno, entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo se usan para crear objetos y para ver lo que hacen esos objetos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar creando. Acá abajo yo puse una HR para ir separando un poquito los temas. Acá abajo voy a poner una etiqueta /script para cerrar. Y acá lo que hice fue generar un objeto palabra. Siempre los objetos se generan con la sentencia clave new, que quiere decir nuevo. Entonces este es un nuevo objeto instanciado a partir de la clase string. Cuando yo genero un objeto de tipo string, le puedo pasar entre paréntesis un parámetro que indica que es el valor básico que tiene, o el contenido, mejor dicho, que tiene ese objeto de tipo string. Entonces en este caso, si ustedes, insisto, lo quieren asimilar con algo conocido, sería una variable. Palabra es una variable alfanumérica. Bueno, las variables alfanuméricas son objetos de tipo string. Y estoy usando la clase string, que es la que vimos acá arriba, para crear ese objeto. Obviamente, si yo grabara esto, no voy a lograr nada porque no puse nada acá arriba. Sigue apareciendo todo lo mismo. Pero yo podría decirle ahora que me muestre el contenido de ese objeto que acabo de crear. Entonces venimos acá abajo y le digo que me muestre un texto que diga el string palabra, inclusive lo podríamos remarcar así, ¿no? El string palabra, fíjense que anidé comilla simple, la anidé de comilla doble. Si yo acá ponía comilla doble para poner la palabra, valga la redundancia, entre comillas, me hubiera cerrado esta comilla doble. Por eso tuve que anidar comilla simple o tildes dentro de comilla doble. Entonces el string palabra tiene como contenido y muestro el contenido de la variable, en realidad del objeto de tipo string palabra, que seguramente será caramelo 2. Lo grabo, lo ejecuto
Y ahí veo, el string palabra tiene como contenido caramelo2, que es el contenido de la variable. Es este contenido que yo le puse acá, ¿no? Yo podría haber puesto, qué sé yo, cara 32, melo 2, melo porcentual 2. O sea, como es el contenido alfanumérico, puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Lo grabo, lo pruebo y veo que ahí me dice que el string palabra tiene como contenido cara 32, melo porcentaje 2. Este es el porcentaje que ustedes quieren. Si quieren acá déjenlo como estaba. Dejamos caramelo 2, es lo mismo para que no suene tan ridículo el contenido de la variable, digamos, y no más que por eso. Muy bien. Nosotros cuando hablamos, entonces acá ya estamos hablando de que, en particular, palabra es un objeto. Esto lo estoy escribiendo ahora, después lo borro. Palabra es un objeto. Y si es un objeto, pasa con ese objeto que tiene. Un objeto que tiene propiedades y tiene métodos. ¿Qué son las propiedades? Son los atributos, las características que tiene ese objeto. Por ejemplo, si hablamos de un objeto persona, el objeto persona tiene color de pelo, edad, fecha de nacimiento, tiene un montón de propiedades. Y los métodos son las acciones que se pueden hacer con ese objeto. Por ejemplo, si yo dibujo en mi formulario un botón, el método puede responder al pinchazo del clic del mouse, ¿sí? A un clic. Entonces eso es un método, la acción que realiza respondiendo a cierta interacción con el usuario. Bien. Todos los objetos, estos definidos por JavaScript, tienen una única propiedad que es la propiedad len, que según el tipo de objeto lo que hace es algo diferente. Por ejemplo, si yo le aplico la propiedad len, fíjense que siempre se escribe objeto.propiedad o si no objeto.método. ¿Cómo se diferencian los métodos de las propiedades? Porque los métodos, como son acciones, llaman a funciones y por eso llevan paréntesis. Ahora vamos a ir profundizando. En este caso yo digo, caramelo2 tiene 2, 4, 6, 8, 9, porque palabra.len me va a devolver un 9, letras. ¿Sí? Entonces lo grabo, lo ejecuto, refresco, y ahora me dice caramelo2 tiene 9 letras, que caramelo2 es el contenido del string palabra, que el string palabra tenía como contenido caramelo2. Entonces acá lo que le estoy diciendo es, palabra tiene tantos caracteres. O sea que acá estoy explicando la propiedad len del objeto palabra. ¿Se entiende? Bien. Así como tiene propiedades, tiene algunos métodos. Por ejemplo, un método que vamos a usar bastante es el método charate. El método charate devuelve la letra o el carácter. Character quiere decir character, ¿no? Letra o carácter en tal lugar. Entonces, el carácter que está en la posición 2. Acuérdense que este es el contenido de la variable caramelo. La primera posición es la posición 0, o sea que la letra C está en la posición 0. La letra A está en la posición 1, la letra R está en la posición 2, la letra A está en la posición 3 y así sucesivamente. La primera posición es la posición 0, o sea que acá el objeto palabra tiene 9 caracteres y el primero, la C, se encuentra en la posición 0. Entonces acá cuando le digo que me tome de palabra el carácter que está en la posición 2, 0, 1, 2 sería una R. Entonces en este caso me tendría que estar devolviendo, lo vamos a anotar acá para ver si es cierto, me tendría que estar devolviendo una R. Le puse la doble barra, acuérdense porque es comentario, de todos modos acá me lo resalta con verde, así que me permite inferir claramente que es un comentario. Entonces dice, la letra en la posición 3 es, ¿y por qué puse 3 acá y 2 acá? Porque volvemos a insistir, que se empieza a contar en la primera posición como la posición 0. Entonces en la posición 2 sería 0, 1, 2. Es la tercera posición. Entonces la tercera posición, que podemos haber escrito así, la posición tercera, la letra en la posición tercera es, y acá seguramente me va a devolver una R. Grabamos, refrescamos la página, y vemos que la letra en la posición tercera es R. ¿Está bien? Bien, vamos a crear una cadena. Ahora, otra cadena cualquiera.
y la vamos a llamar cadena. Fíjense cómo le hice cadena acá. Yo podría haber dicho cadena igual new string y entre comillas todo esto, o la creé así, como venimos haciéndolo desde hasta ahora. Antes creábamos las variables alfanuméricas de esta manera. Yo también podía haberla creado cadena igual new string. Fíjense que las clases de JavaScript que son nativas de JavaScript, la primera letra va en mayúsculas, ¿sí? Ojo que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si la escriben con minúscula, está bien que tienen la ayuda ahí, ¿no? Pero si la escriben con minúscula, la mandan. Entonces, esto es así. Y acá yo podría poner este contenido. Entonces, fíjense, crear esta variable. Yo acá esta la voy a anular para no hacerlo dos veces, pero en realidad sería lo mismo. Lo que estoy escribiendo acá es lo mismo que lo que estoy escribiendo acá. Estoy creando un objeto cadena, en realidad estoy instanciando a partir de la clase string un objeto con dos maneras diferentes de hacerlo. En este caso le digo que me escriba la subcadena de lo que está en cadena. Fíjense lo que es, estos se llaman caracteres de escape. Si yo quiero dibujar ese carácter de escape, lo pongo con una barra invertida y un asterisco. En este caso no me hacía falta, no sé para qué lo hice, porque en realidad no hacía falta porque estoy anidando. O sea que si lo saco también podría haber sido. Pero me quise mandar la parte ahí y quise usar carácter de escape como para usarlo. Entonces acá digo, subcadena de, esta es una frase que tiene un contenido muy largo, y está entre comillas simple, del carácter 9 al carácter 7. Saca la subcadena. Substr es el método que aplicado a un objeto saca una cadena que va de la posición de esta posición, de la posición 8, en este caso a la posición 12. De la posición 8 y toma 12 caracteres, ¿sí? Empieza en la posición 8 y toma 12 caracteres. Acuérdense que la posición 8 es la novena posición porque empieza en 0. Bien, vamos a grabar, vamos a ejecutar. Y cuando lo ejecuto dice, su cadena de, esta es una frase que tiene un contenido muy largo, del carácter 9 al carácter 12. Vamos a ver si es cierto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Empieza con una, ¿sí? En realidad, acá lo que le estoy diciendo, fíjense, es del carácter 9 al carácter 12, pero en realidad empecé en el 8, que sería el noveno carácter. Es la U. Entonces me dice... toma 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fíjense, me llegó hasta ahí. O sea, sería todo eso. Y fíjense lo que pone acá. Pone una frase que, o sea, obtuve una subcadena, como dice acá, del objeto, o en este caso del objeto tipo string, llamado cadena. ¿Está bien? Esto para enganchar atrás. Acuérdense que los puntos y coma atrás son opcionales. Y aquel BR que pongo al final es solo a modo de que lo que próximo que escriba lo haga en otro renglón, nada más que por eso. Muy bien. Hay muchos más métodos que ustedes lo van a ver en el manual, que yo ya les subí, que algunos ya habrá leído y habrá aplicado y habrá hecho un montón de cosas. Y de paso aprovecho para decirle que sigo subiendo prácticas y sigo esperando que me consulten acerca de las prácticas. Pero volviendo de nuevo al ejercicio que estamos haciendo, dice, acá le digo, la primera vez que aparece la I minúscula es en la posición, y fíjese, aplico el método indexOf, fíjese que lo único que está en mayúscula es la O, al objeto cadena. IndexOf devuelve la posición en que encuentra por primera vez la I. Si yo pusiera, por ejemplo, así, coma y un número, me empieza a buscar a partir de la posición 5, me lo devuelve. La primera vez me dice en qué posición está por primera vez la I, pero empezando a buscarlo desde la posición 5. Si no pongo nada, empieza en la posición 0, que es la primera posición. Entonces acá saca en qué lugar me encuentra por primera vez la letra I de la variable cadena. Si yo lo miro acá, sería, en la variable cadena estaba esto, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, en la posición 23. Pero, como empecé de 0, y si yo le muestro a alguien esto, me dice, no, mentira, si está en la 24. Bueno, por eso le sumé 1, porque en realidad el programa cuenta desde 0, pero para cualquier persona normal se empezaría a contar desde 1. Por eso le sumé un 1 acá, para que no me tome como 0 la primera posición y me lo muestre. Entonces acá me tendría que estar mostrando
el número 24. Me tiene que decir la primera vez que aparece la I es en la posición 24. Esta otra sentencia que está acá abajo lo que hace es last index of, hace lo mismo pero empieza desde atrás. La primera vez, fíjense que la I y la O están en mayúscula. Acuérdense las reglas que es, todo se escribe en minúscula, pero a partir de la segunda palabra se empieza con mayúscula. Por eso el index, que es una palabra, y of, que es otra palabra, se empiezan con mayúscula. Y me empieza a buscar la I, pero empezando de atrás. Fíjense, si yo empiezo de atrás, la primera I donde está acá, en esta posición. Entonces sería 0, habría que contar a ver qué posición estamos ahí, ¿sí? Y por último, vemos un tercer método, que es toUpperCase, que lo que hace es, aplicado al objeto cadena, convierte a mayúscula todo lo que está dentro del objeto cadena. Tengo también toLowerCase, que lo que hace es convertir a minúscula, ¿no? Entonces, si yo grabo ahora y me voy a refrescar la página, voy a ver que me agregó otro renglón. La primera vez que aparece la I es en la posición 24 y la última vez que aparece la I es en la posición 38. Tómense el laburo de ver si acá, en la posición 38, es cierto que está la I por última vez. Se lo dejo para ustedes para que cuenten. Y después dice, la frase en mayúscula es, y fíjense que efectivamente me pasó toda la frase a mayúscula. Si hubiera usado toLowerCase, hubiera estado en minúscula. Insisto, tienen más métodos que ustedes los pueden ver tranquilamente después en el manual. Bien, hasta acá que vimos entonces. Hasta acá vemos que existe una primera clase, que es la clase string, que sirve para generar objetos de tipo string, que a nosotros mucho no nos ayudó porque en realidad sabíamos crear objetos alfanuméricos. Y si uno dice un objeto tipo string es una variable alfanumérica, ¿para qué los queremos, no? O sea, desde el punto de vista práctico, por ahí hicimos algo que no nos sirvió mucho. Bueno, no importa. Están y son útiles porque aparte me permiten usar los métodos. La otra clase que es la clase date. ¿Está bien? Bien, lo que vamos a hacer acá, vamos a poner un HR, por ejemplo. Lo voy a dejar un poquito para la izquierda. Hago un HR para dividir. Pongo un script. Y fíjense, creo un objeto llamado hoy que tiene con la palabra clave new y con la clase date. Acuérdense que como es una clase va con paréntesis, ¿sí? Entonces, si yo le digo que me imprima el contenido de la variable hoy, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar lo que tiene adentro la variable date. Vamos a ver qué es lo que muestra. Vengo acá, refresco y veo. Uy, todo esto tiene adentro la variable date. Fíjense todo lo que pone. Pone el día, lunes, agosto, hoy es 24 del año 2020, a las 19:35:37. Con respecto a Greenwich, la diferencia horaria que tengo, el uso horario, y pongo aclaro que según este sistema operativo es la hora estándar de Argentina porque lo estoy haciendo con un sistema que está con un Windows que está configurado para que tome la fecha y la hora de Argentina. Entonces, ahí que hicimos, simplemente imprimimos el contenido de variable hoy. Si bien es una variable de tipo fecha, o mejor dicho, es un objeto de tipo fecha hoy, tiene todo esto adentro. ¿Está bien? Si yo quisiera imprimir el día de hoy, tendría que usar algún método que tenga estos dos objetos que me permita extraer el día de hoy. ¿Está bien? Entonces vamos a usar nosotros ahora, vamos a venir acá y vamos a crear algún método. Por ejemplo, esto vamos a hacer. Fíjense, acá que ponemos hoy es, y el getDate lo que me saca del objeto hoy es el número del día de hoy. El getMonth me saca el número del mes de hoy. Y el getFullYear me saca el número del año de hoy. Ah, bien, vamos a ver entonces. FullYear es el año completo. Después hay otra que es getYear que me devuelve 2 caracteres, pero empieza a contar el año 1970. Es medio complicado. Conviene usar siempre getFullYear. Todo lo que sea get sirve para extraer de este objeto algo. Un día, un mes o un año. Todo lo que sea set sirve para establecer el valor si lo queremos cambiar. Bien, vamos a ver qué muestra esto. Grabo, cuando grabo voy a probar, refresco y efectivamente me dice hoy es 24 del 7 del 2020. Y usted me dirá, no, pará, ¿cómo 24 del 7? Si acá me dice que es agosto. ¿Por qué 7? Porque los meses los empieza a contar desde
el 0. El primer mes es el mes 0, no el mes 1. Obviamente el último mes es el mes 11. Entonces acá siempre tengo que ponerle más 1. Ahora, para que esto no me lo concatene y me lo haga como operación algebraica, como está metido con concatenaciones, lo voy a tener que meter en paréntesis, entre paréntesis, para que me lo tome como una suma algebraica y después me lo concatene con las barras. Entonces ahí sí, teóricamente, me sacaría el mes adecuado y ahí sí me puso 24 del 8. Eso lo tengo que hacer a mano porque JavaScript los meses los cuenta a partir del 0. Entonces yo quiero que me saque el mes de hoy, me va a sacar el mes 7 a pesar de que es agosto. El mes 7 es agosto. El mes 0 es enero. El mes 11 es diciembre. ¿Bien? Bárbaro. Si yo quisiera, hay otro valor que yo acá se lo pongo como comentario por si ustedes lo quieren ver. Otro método que es el método getDate. Yo acá se lo comentaría para que usted lo pueda usar. GetDate devuelve el número, o mejor dicho, devuelve el día de la semana. Devuelve un número de 0 a 6. 0 es el domingo, 1 es el lunes, 2 es el martes, etc., ¿no? Por eso acá si yo dijera, por ejemplo, getDate y lo aplico a una variable, nos da el día de la semana, donde C domingo es igual a 0 y así sucesivamente. Por eso ponemos un punto suspensivo. Bien. Yo podría también crear una fecha, nueva fecha, por ejemplo. Puedo crear una variable nueva fecha que sea new date y le puedo poner adentro el mes, perdón, el año, el mes y el día. Ahí me crea una variable nueva fecha con, vamos a decirle que me haga el document write. Voy a hacer esto acá, lo voy a copiar de acá arriba para escribirlo de nuevo. Control C, Control V, y acá le voy a decir que me imprima nueva fecha. Ojo, como escribí nueva fecha, que lo escribí con la F mayúscula, tiene que estar escrito igual. Entonces acá, vamos a ver, yo le puse 2 de noviembre del 2015. Grabo, me vengo acá, lo pruebo y me dice 2 de diciembre del 2015. ¿Por qué? Porque el mes 11 dijimos que es diciembre, no es noviembre, ¿está bien? Bien, y ahí me puso entonces esa variable, la variable nueva fecha, o mejor dicho, el objeto de tipo date llamado nueva fecha, tiene como contenido la fecha 2 de diciembre del 2015. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Bien, vamos a crear entonces ahora disculpen un chiquito. Vamos a crear FECNAC, sería la fecha de nacimiento. Es una variable de tipo fecha. Si no le pongo nada dentro, le voy a poner la fecha de hoy. Acuérdense que los puntos y comas atrás son opcionales. En algunos casos los puse, en otros no. Esto no sería una buena forma de programar, pero bueno. Acá todo se permite. Entonces acá le estoy diciendo que me imprima nueva fecha, con lo cual me va a imprimir la fecha de hoy. Y fíjense, acá le estoy cambiando. Le estoy poniendo set. Habíamos dicho que get era para sacar un dato y set era para cambiar o establecer un dato. En este caso le estoy diciendo que a la variable FECNAC, que tiene adentro la fecha de hoy, le ponga como año completo el año 2000, como mes el 11 y como día el 13. ¿Está bien? Y entonces me muestra FECNAC. Me va a mostrar 13 del 11 del 2000. Acuérdense que el mes no va a mostrar el 11. Fíjense que me puso diciembre. Acuérdense que el mes está corrido 1, ¿sí? Entonces el 13 de diciembre del 2000. ¿Está bien? Perfecto. Ahí podríamos decir que entonces con esto ya terminamos lo que son las variables tipo fecha. Obviamente que existen algunos métodos más, algunas cosas más, pero nosotros para la fecha en particular, para este sí vamos a usar algunos métodos más, los de los objetos string, que yo se los dejo en el manual y a medida que vayamos haciendo ejercitación los vamos a ir usando y ustedes van a tener que ir viendo cómo lo aplican o me lo van a tener que consultar a mí. En el caso de los objetos tipo date, no más que el get y el set. El get con date, con month, con full year, lo mismo que el set, ¿no?
pero no vamos a ver más objetos, más métodos que eso para los objetos de tipo fecha. Bien. Lo que podemos ver ahora, vamos a hacer una línea y después de esa línea vamos a ver, por ejemplo, vamos a trazar una línea con este HR que puse acá arriba y después de esa línea vamos a hacer documentWrite del valor. Fíjense lo que yo les dije. ¿Se acuerdan que cuando les definí la clase mat, acá arriba les dije guarda que la clase mat se la dejé para el final porque no instancia objetos, no se pueden crear objetos de tipo mat. La clase se usa con el nombre de la clase completa, ¿está bien? Y fíjense que acá aparece eso. mat.pi, pi es una propiedad. ¿Cómo me doy cuenta que es una propiedad? Porque no tiene paréntesis. Y pi me devuelve precisamente el valor de pi. Vamos a sacar esto para probar nada más que eso. Y vamos a probar si es cierto si me muestra el valor de pi. Refresco y fíjense que me pone el valor de pi es 3,1415,9, es como un irracional seguiría, ¿no? Efectivamente lo que hizo acá fue mostrar el valor de la propiedad pi de la clase mat. En este caso, la longitud de una circunferencia de 2 metros de radio es 2 por pi por el radio. 2 por pi por 2 porque el radio es 2, ¿no? Y después, acá ¿qué hago? Vamos a hacer eso nada más y lo vamos viendo. Fíjense, la longitud de una circunferencia de 2 metros de radio es, y ahí me hizo todo el cálculo, 2 pi por radio. Bien. Ahora digo, a la variable base le asigno el valor 2. A la variable exponente le asigno el valor 3. Pow, que quiere decir power, es potencia de esta base y de este exponente. Fíjense que pueden ser números o pueden ser variables numéricas. En este caso, podría haber sido 2 y podría haber sido 3. O podría haber sido el número que ustedes quieran, ¿sí? En este caso me va a guardar en la variable resultado o en el objeto de tipo number numérico llamado resultado, me va a guardar el resultado de elevar base a exponente. Vale base 2, exponente vale 3, sería 2 al cubo es 8, entonces 2 elevado a tal exponente al cubo a la 3 es 8, me tendría que decir. Vamos a comer este pedazo para probarlo. Lo probamos. Y efectivamente me dice 2 elevado a la 3 es 8. ¿Sí? Así podría probar, qué sé yo. 7 elevado al cubo sería 7 por 7 por 7. Lo grabamos. Lo probamos y me dice que 7 elevado a la 3 es 343. Bien. Después acá, ¿qué hacemos? Random lo que me hace es generar un número al azar. Un número al azar entre 0 y 1. 0,02879, un número entre 0 y 1, ¿sí? Obviamente con decimales. ParseInt lo que hace es convertir a entero. Entonces en este caso al número que me dio lo multiplica por 100 y le saco la parte entera. Me va a quedar un número entero entre 0 y 100. ¿Está bien? Y como le digo que me lo muestre, me va a estar mostrando un número entero. Primero me genera un número aleatorio. Ese número aleatorio lo valida entre 0 y 100. Si yo pruebo acá, me va a quedar 76. ¿Sí? Un número entre 0 y 100. Fíjense que el primero me muestra un número random, documentWrite.mat.random, me generó un número entre 0 y 1. 0,896, Después me generó otro número aleatorio acá abajo. Son dos sentencias separadas. Un random es este y otro random es este. Acá me generó otra vez un número aleatorio. Obviamente depende del timer de la máquina. Este número no es que lo saca de la nada. Es un número que se forma a partir del clock de la máquina. Y como cada rato cambia, siempre es, porque la hora, los minutos, los segundos, las milésimas de segundo van cambiando. Entonces ese número random es siempre distinto. Y si yo lo corro ahora, seguramente, si yo acá hago un refresco, no me va a dar 76 abajo. Me dio 18. Va cambiando, ¿está bien? Entonces lo que hace es generar un número aleatorio entre 0 y 100. Y generar un número aleatorio, perdón, arriba entre 0 y 1 y abajo entre 0 y 100. Bien, acá esto es la forma de definir los objetos de tipo number. En realidad acá tendría que, como ya terminé con la clase mat, de la clase mat hay muchas otras funciones que se las dejo para ustedes para que la vean en el manual. Yo les voy a ir dando ejercitación para que la apliquen. Cualquier duda me la van consultando. Y acá tengo objetos de tipo number. Por ejemplo,
Acá defino la variable n1. ¿Y por qué la definiste con var adelante? Acuérdense que cuando la defino con var es una variable local. Yo la podría haber definido sin var y era lo mismo. En este caso la variable n1 es un objeto de tipo number. Vamos a ver qué tiene adentro n1. Si lo pruebo, tiene un 0. ¿Está bien? Cuando yo no le pongo nada, me lo define un objeto, me genera o me instancia un objeto de tipo number cuyo contenido es 0. Y así tengo los distintos contenidos que le puedo poner y los distintos valores que me da de acuerdo al contenido que le pase. Eso les queda para ustedes para probarlo. Acá simplemente el NaN quiere decir not a number, o sea que el tercero no es un número, el segundo, perdón. Y efectivamente cuando le paso la palabra hola, estoy pasando un alfanumérico, no es un número, entonces N2 me dice acá, cuando lo imprimí, me dice que no es un número. Así de la misma manera que acá me decía 0. Y así puedo seguir, ¿no? En el otro me dijo 123, en este me dice 123. Fíjense que a pesar de que está alfanumérico, como entiende que es un número, en realidad el contenido que le asigna a N3 es el 123 numérico. Y ustedes pueden decir, pero está entre comillas, sí, pero entiende que es numérico. En cambio en este otro, el que sigue, por ejemplo, fíjense que vuelve a poner NaN. ¿Por qué? Porque este también tiene el 123, pero después no se entiende lo que es. Entonces acá también le pone NaN. Y le dejo para ustedes que sigan probando lo que hacen en cada caso, ¿no? Bien. Ahí entonces estaríamos con las variables de tipo numérica. Entonces aprendimos ya. Si hacemos un rapidísimo repaso de lo que vimos variable de tipo string, o mejor dicho, objetos de tipo string, instanciado a partir de la clase string, objetos de tipo date, objetos de tipo mat, objetos de tipo number, y nos faltaría ver el boolean, que es el más fácil, que le voy a poner simplemente algún ejemplo para verlo. Le voy a poner acá abajo. Acá cerré el script y abrí otro, pero tranquilamente podría no haber cerrado el script, haber seguido dentro del mismo script, ¿no? Bueno, acá ¿qué hice? Acá definí, vamos a agregar algunos espacios. Acá definí una variable de dato que es un booleano. En este caso, lo que me va a mostrar es el contenido de dato. Cuando no le paso nada, le está pasando un false. O sea, siempre dato va a tener adentro un true o un false según lo que le pase. Entonces, en este caso, va a tener un false, lo grabo, lo pruebo y veo que tiene un false. Acá está, abajo de todo está un false. ¿Está bien? O sea, eso depende. Bien, hay una nueva clase que es la clase de tipo array, que la clase de tipo array sirve para crear objetos, precisamente arreglos. Vamos a hacerlo dentro de este mismo. En este caso digo, la variable o el objeto de tipo array tiene adentro un arreglo de 10 elementos. ¿Qué es un array? Es una variable que se puede subdividir y a cada una de esas subdivisiones se le reconoce a través de un índice y se le puede poner individualmente a cada una un contenido. Esa es la definición de array. Muy bien, en este caso digo, tengo un arreglo de 10 elementos y al elemento 3 del arreglo que le ponga un 12 adentro. Ojo que el elemento 3 del arreglo es el cuarto elemento. Acá pasa lo mismo que pasaba con los objetos de tipo string. El primer objeto del arreglo es el elemento 0. Entonces acá digo, bueno, perfecto, a ver, definimos un arreglo de 10 elementos. Y al elemento 3, que sería el cuarto elemento del arreglo, le pongo adentro un 12. Y al elemento 6, que sería el séptimo elemento del arreglo, le meto adentro un 33. Ahora supongamos que yo quisiera ver lo que tiene todo el arreglo, cada uno de los elementos del arreglo. Entonces hago un for para recorrer ese arreglo. Fíjense, para un índice cualquiera, en este caso le puse i porque siempre para índice se usa la variable i, pero pueden poner la variable que ustedes quieran. Para un índice i que empieza en 0, mientras i sea menor que el arreglo.len, acá vemos de nuevo que aparece la propiedad len, que era la única propiedad que tenían estos objetos, que la propiedad, los objetos de tipo string, me refiero, los objetos de tipo string tenían la propiedad len, que lo que hacía era devolver la cantidad de letras o de caracteres que tenía un objeto de tipo string. Aplicado a un arreglo, la propiedad len me devuelve la cantidad de elementos que tiene el arreglo. ¿Cuántos elementos tenía el arreglo? Y lo definí de 10 elementos, entonces tendría que tener 10 elementos. Entonces lo hago para i igual 0,
mientras i sea menor que 10, incrementando i en 1 en cada vuelta. Entonces la primera vez el elemento me va a decir elemento i vale 0 la primera vez, elemento 0, y me va a mostrar qué hay en arreglo 0. Como en arreglo 0 no hay nada, me va a tener que mostrar que no está definido. Viene arriba, ahora i se incrementa en 1, seguimos el bucle for. Le digo que el elemento 1 es arreglo 1, tampoco hay nada, me va a decir que no está definido, arreglo 2 no está definido, y cuando llegue a arreglo 3 me va a mostrar un 12. Y así va a seguir mostrando cosas indefinidas hasta llegar al 6, muestra el 33 y después va a seguir con cosas indefinidas. Lo grabamos, lo probamos y ahí efectivamente vemos que en el elemento 0 no está definido, el elemento 1 no está definido, el elemento 3 no está definido, perdón, el elemento 2 no está definido y el elemento 3 hay un 12. Sí, precisamente en el elemento 3 yo había puesto un 12, que es el cuarto elemento, fíjense, primero, segundo, tercero y cuarto. En el elemento 4, que era el quinto, no hay nada. En el elemento 5 no hay nada. En el elemento 6 había un 33. Sí, efectivamente, en el elemento 6 hay un 33. Y después seguían siendo indefinidos. ¿Está bien? Entonces lo que hace este bucle, me va recorriendo el arreglo, porque le digo que lo haga desde i igual 0, que es el primer elemento del arreglo, mientras sea menor que la longitud del arreglo. Si el arreglo es de 10 elementos, esto va a ser mientras sea menor que 10. Entonces va a ser de 0 a 9, que son la cantidad de elementos que tiene el vector. Tiene 10 elementos que van de la posición 0 a la posición 9. El índice i lo hago variar con la posición del arreglo. ¿Está bien? Bien, después se me puede ocurrir a mí, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo ahora a este mismo arreglo le voy a agregar que en la posición 12 le ponga un contenido valor, un alfanumérico valor. Pero pará, el arreglo tenía 10 elementos. ¿Cómo podés hacer esto? Poner el elemento 12 si no existe. En ese caso no se hace problema JavaScript. Agrega todos los elementos al vector que hagan falta hasta completar y llegar a ese. En este caso ahora va a quedar el elemento 10, el elemento 11 y el elemento 12. O sea, voy a llegar hasta el elemento 12 y en el elemento 12 va a guardar la palabra valor. Y fíjense una cosa llamativa, acá venía guardando números y ahora empecé a guardar alfanuméricos. Cada elemento del vector puede tener distintos tipos de cosas. Uno puede tener una fecha dentro, otro elemento del vector puede tener un alfanumérico, otro elemento del vector puede tener un numérico. No necesariamente todos los elementos del vector tienen el mismo tipo de dato. Pueden tener distintos tipos de datos. Si quiero ver qué me hace ahora, lo que voy a hacer es, como imprimí un HR para que me haga una línea, le voy a decir que me haga lo mismo, o un for, pero fíjense, la longitud ahora no va a ser 10 como era antes, ¿sí? Ahora va a ser más. Entonces ahora me va a mostrar más elementos del arreglo, habiendo agregado en la posición 12 la palabra valor. Lo grabo, lo pruebo, refresco, y ahí me agregó, fíjense, acá me mostró el primer arreglo tal cual como lo venía mostrando antes. Acá vemos que algunas variables fueron cambiando, estos alfanuméricos, estos random fueron cambiando, y acá fíjense, me mostró del 0 al 13, 3 elementos que están numerados del 0 al 12, ¿sí? Son 3 elementos. Fíjense que en la posición 12 me agregó el contenido valor, que son los únicos 3 elementos que yo le había agregado a algo. Había puesto el 12 en la posición 3, mejor dicho, en el tercer elemento, en realidad en el elemento 3. En el elemento 6 habría agregado el 33 y en el elemento 12 había agregado la palabra valor. ¿Está bien? Entonces ahí hice otra rayita para dividir. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, otra forma de asignarle contenido a un arreglo. Fíjense, acá tengo un arreglo especial. Este arreglo especial es igual a todo esto. Esto es una forma. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Cómo sé que es un arreglo? Porque lo puse entre corchetes el contenido. ¿Está bien? Y tiene 5 elementos. Los separo por coma. 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo hiciera un recorrido, como hago después abajo, con un for, recorro todo el arreglo, que lo hago acá abajo, me voy a imprimir en cada elemento, voy a imprimir 43, 18, edad, palo y 4. Que es el mismo algoritmo que hice en el for de arriba. O sea que no hace falta explicarlo. Lo refresco. Y ahora vengo acá abajo, 43, 18, edad, palo y 4. O sea que son 5 elementos que van del 0 al 4. ¿Cómo deduzco que son 5 elementos? Porque hay 1, 2, 3, 4 y 5. Este está en la posición 0, este en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y en la posición 4. Bien. Bien. Vamos a hacer otro HR y vamos a terminar esta parte por hoy.
Fíjense, hago un HR acá y acá es otra forma distinta también de definir un arreglo. Acá lo estoy definiendo por enumeración. Le estoy diciendo, fíjense que es muy similar a esta, ¿no? Le estoy diciendo que días semana es un arreglo donde cada elemento del arreglo tiene este contenido. O sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Y después acá lo que voy haciendo es, variando un índice de 0 hasta 6, muestro lo que tiene día de la semana 0, día de la semana 1, día de la semana 2, día de la semana... O sea que muestro los días de la semana, uno abajo del otro. Lo pruebo, lo grabo, salgo de acá, refresco y veo que dice lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que es el contenido de ese arreglo. ¿Está bien? Entonces acá lo que vimos es las clases, que si quieren de acá podríamos haber agregado la clase array como una clase más nativa de JavaScript, pero en realidad vimos las clases que tienen nativa JavaScript, donde vimos algunas propiedades, algunos métodos, y les dejo para que experimenten ustedes los otros métodos que están en el apunte. ¿Está bien? Vamos a hacer prolijo esto, lo vamos a sacar acá abajo para que quede lindo. Lo grabamos y hacemos la presentación final viendo las clases nativas. Y ahí tenemos entonces terminado nuestra teoría de clases nativas de JavaScript. Con esto terminamos. Les agradezco mucho y lo que nos queda ahora es crear nuestras propias clases, que es lo que vamos a hacer en la teoría que viene. Muchas gracias. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo. Chao, chao, nos vemos.